Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video. Actualmente hay una situación social de egos de ajedrecistas. Se menciona con bastante frecuencia la frase que a mayor elo, mayor ego. Esto se debe porque algunas personas que juegan ajedrez se creen superior intelectualmente a otras. Pero si te dijera que ser un buen jugador de ajedrez no está relacionado directamente con el coeficiente intelectual, ni mucho menos te hace más inteligente que otras personas, ¿cómo te quedas? Sin nada más que agregar, comencemos con el video. De acuerdo con mi investigación, científica obviamente, encontré distintos resultados. En algunas páginas web dicen que practicar ajedrez aumenta tu coeficiente intelectual, pero al buscar dichos estudios en bases de datos como tesis, investigaciones y proyectos en universidades que mencionan estas mismas páginas, dicen otras cosas. No exactamente que aumenta tu coeficiente intelectual, sino que aumenta tu capacidad de razonamiento. Y aumentar el razonamiento no es sinónimo de que eres más inteligente, solo que algunas cosas las puedes entender más fácilmente que otras personas, pero no aplica en general para toda la inteligencia. O sea, digamos que tienes un trinomio cuadrado perfecto que se debe factorizar. Algunos espectadores ya saben cómo resolver este ejercicio, otras personas medio saben cómo resolverlo y otras personas no tienen ni idea de cómo se resuelve. El hecho de que sepas resolver este ejercicio no va a definir tu nivel de ajedrez, ni mucho menos tu capacidad intelectual, porque si tú sabes cómo se resuelve y una persona que no conoce del tema se lo explican una vez, cabe la posibilidad que lo entienda más rápido y mejor que tú. Veamos otro ejemplo de otra área de conocimiento. Supongamos que tienes la siguiente partitura y la tienes que tocar con el instrumento que tú quieras. Aplica lo mismo que en el ejemplo anterior. Unos espectadores la entienden perfectamente, otros individuos medio la entienden y otros no la comprenden para nada. Pero esto no significa que seas menos inteligente, sino que igual ni siquiera es una rama de tu interés, o puede que lo sea, pero no sabes por dónde empezar. Y así podríamos ver varios ejemplos hasta que encontremos tu talón de Aquiles. O sea, el área donde no eres tan bueno. Pero si por más ejemplos que ponga, todos los entiendes a la perfección, tal vez si eres un genio. Ahora bien, el cerebro está compuesto por dos hemisferios. Cada uno tiene 4 lóbulos y comparten una ínsula. Todo esto está conectado, pero solo un lóbulo se encarga del razonamiento. Este es el lóbulo frontal y está ubicado en la parte delante del cerebro, justo detrás de la frente. Este lóbulo se encarga de varias cosas, como los movimientos que realizamos, comportamientos y conductas que debemos hacer en ciertos entornos sociales, forma estrategias, toma decisiones, anticipa, planifica, secuencia, crea acciones, entre otras cosas más. Esta pequeña parte de nuestro cerebro es de vital importancia, como puedes observar. Entonces, si una persona estudia o practica ajedrez, solo está ejercitando una parte del cerebro, por ende, no es más inteligente, así sea un gran maestro, ya que para aumentar el coeficiente intelectual hay que hacer otras actividades. Te preguntarás, ¿qué actividades tengo que hacer para aumentar mi coeficiente intelectual? Bueno, debes escuchar música, hacer ejercicio, no estresarte, no presionarte, leer mucho, hacer otras cosas, llevar una vida variada y saludable. Sé que algunas personas me dirán que Garry Kasparov tiene un coeficiente intelectual de 190 o de 180, superior al de Albert Einstein, que era de 160. Esto es falso. De hecho, me puse a investigar sobre el tema y Garry Kasparov se sometió durante 3 días a varios exámenes de coeficiente intelectual para la revista Der Spiegel en el año 1987. Definitivamente era muy brillante para algunas áreas, pero en otras falló, alcanzando un total de 135 puntos de coeficiente intelectual, casi un genio. Y digo casi porque para que una persona sea considerada como genio necesita al menos 140 puntos de coeficiente intelectual. Por otro lado, tenemos al actual campeón mundial de ajedrez, me refiero a Magnus Carlsen. Él no se ha sometido a un examen de coeficiente intelectual. De hecho, en una entrevista para la revista Der Spiegel menciona que no tiene idea de cuánto es su IQ. De todos modos, no querría saberlo. Podría resultar una sorpresa desagradable. En otra entrevista con Archiman Baduri para el The Times of India, el entrevistador le pregunta si se considera un genio. Él menciona que no sabe cómo definir qué es un genio, pero que él no se considera uno.
solo alguien que es bueno en lo que hace. Por otro lado, el equipo de elmundo.es entrevistó a Magnus y él respondió: me puedes llamar genio del ajedrez, pero no genio. Yo no soy de esas personas que comprende todo inmediatamente, necesito adquirir conocimiento, y así fue con el ajedrez, no vino automáticamente, lleva mucho trabajo. No lo considero trabajo, pero me lleva mucho tiempo entenderlo todo, al menos para mí. Así que muy probablemente Magnus Carlsen tenga un coeficiente intelectual por encima del promedio, pero no el de un genio. Y la pregunta del $1.000.000 es: entonces, si no se necesita un coeficiente intelectual alto para ser un gran maestro, ¿cómo le hacen para mejorar en su ajedrez? Estudio y práctica, no hay más. Pero antes de que digas que esto ya lo has escuchado antes, déjame ejemplificarlo para que me pueda dar a entender a lo que me refiero con exactitud. Para esto, veamos el ajedrez como una profesión, una carrera o un oficio. Digamos que vas a estudiar ingeniería en ajedrez. No existe, es un ejemplo. En esta ingeniería aprendiste todo lo básico de ajedrez, algunos conceptos que eran nuevos para ti, obtienes tu título y todo parece que pinta muy bien, pero oh sorpresa, te encuentras que hay más cosas de ajedrez que estudiar. Entonces, ahora te metes a estudiar una maestría en ajedrez, retroalimentas tus conocimientos y aparte aprendes nuevos conceptos que no conocías y te sientes autorrealizado. Pero oh sorpresa, resulta que aún hay más temas que aprender. Es momento de estudiar un doctorado en ajedrez. Y ahora resulta que tienes tu doctorado, te sientes inminente, te sientes con vastos conocimientos en ajedrez, pero resulta que no es suficiente, porque allá afuera hay alguien que entiende el ajedrez mejor que tú y aparte juega mejor que tú. El punto es que el ajedrez no tiene un esquema de estudio pedagógico investigado e implementado como tal. Algunas escuelas crean los suyos, pero como tal no están esquematizados para la enseñanza, porque a lo mejor para una escuela el tema de la desviación lo ves en primer nivel y para otra escuela de ajedrez lo puedes ver en el segundo nivel. Por eso muchas personas cuando les dicen estudia ajedrez no saben por dónde empezar o qué libro estudiar. A veces a mí se me hace algo ilógico cuando un jugador de grandes ligas o con un título de alta jerarquía ajedrecista recomienda un libro, ya que algunos de estos libros no son para principiantes ni para aficionados, son para jugadores que ya tienen un nivel de un jugador de club o un jugador que tiene entre 2000 y 2300 puntos de glico o 1800 de elo. Para los que no saben qué es el glico, en la descripción de este video les dejo el link donde explico qué es. Otras personas que son principiantes acuden con jugadores con un nivel de ajedrez muy alto, y aquí puede que exista una discrepancia, ya que algunos jugadores que tienen un nivel de ajedrez alto dan por entendido que algunas personas ya conocen temas básicos, y esto puede llegar a confundir más a los jugadores principiantes. Es como si a un jugador que no conoce bien los movimientos de las piezas le quisiera enseñar inmediatamente temas como desviación, clavada, dobletes, etc. Hay que ir avanzando gradualmente. Primero me aseguro que sepa lo básico del ajedrez y de poco en poco explicarle temas más complejos. No todos los profesores de ajedrez son así, hay unos que son muy buenos explicando, como Magnus Carlsen, que tiene o tuvo sus entrenadores personales de ajedrez, y sus entrenadores no son mejor que Magnus jugando, pero son o fueron tan buenos esos entrenadores explicando los temas que Magnus sabe y supo explotarlos a su favor, por algo llegó a ser campeón del mundo, bueno, aún en el 2021 lo es. Entonces, debido a que como tal no hay una manera estructurada de cómo estudiar ajedrez para subir tu nivel, hay que ir por el autodidactismo, o sea, aprender por tu propia cuenta si es que no tienes el dinero para pagar a un buen profesor de ajedrez o asistir a una escuela de ajedrez. Primero, aprende lo básico del ajedrez. Si tienes dudas de algún tema básico, investígalo, porque imagínate llevar un ritmo de estudio y de repente te tienes que regresar a lo básico porque te dio flojera o creíste que lo sabías. Para algunas personas esto puede ser frustrante. Bueno, como puedes observar, no es necesario un coeficiente intelectual alto para mejorar en ajedrez. Ahora bien, sobre la actitud soberbia de estos jugadores, ¿te acuerdas que te había dicho algo del lóbulo frontal? Bueno, esta soberbia tiene una explicación científica. Bueno, las personas que solo ejercitan esta parte del cerebro y tienen o tuvieron alguna adicción o estuvieron en una situación desfavorable, ya sea que fueron afectados emocional, psicológica o físicamente por alguien o por ellos mismos, sufrieron o sufren un daño en
el córtex o corteza prefrontal, y esto afecta su juicio moral. Esto significa que presentan menos emociones sociales como la compasión, la vergüenza, la culpa y la empatía, pero conservan el pensamiento lógico y el razonamiento. Por esta razón, las personas que practican frecuentemente el ajedrez parece que son ególatras, soberbios e incluso amargados, y muchos sí lo son, pero no todos, ya que los consume su propio cerebro y dejan que lo haga, pero esto se debe a que solo se dedicaron a ejercitar una parte de su cerebro, por eso sus juicios morales disminuyen. Muchas de estas personas son conscientes de sus respuestas que dan sin importar si dañan de alguna manera a otros individuos, incluso si son niños o son personas que tienen alguna discapacidad, esto ya en casos más crónicos. Les voy a platicar una pequeña anécdota de un colega mío. Este colega tuvo un alumno de 7 años. Este alumno preguntó a través de un grupo de Facebook de ajedrez, obviamente con autorización de sus padres y a través de un perfil de uno de ellos, algo muy vano, un tema muy básico de ajedrez porque tenía dudas, y hubo un par de personas ya maduras de edad que ofendieron al alumno. No voy a poner imágenes porque no quiero evidenciar a nadie, pero literalmente y textualmente le dijeron idiota. Revisé si no había ofendido el niño primero, pero no fue así, ni siquiera les regresó la agresión. No es de extrañarse algunas actitudes de esta índole por parte de algunas personas. Independientemente del ajedrez, cualquier otra persona puede reaccionar así. Mi consejo es que si alguna vez te encuentras con uno, solo ignóralo, no le des cuerda. Si vas a jugar ajedrez con él, solo juega y se acabó. Si juegas en silencio y le ganas, él no reaccionará a nada, pero por dentro su ego estará destrozado. Y esto me lo dijo una vez un compañero de un torneo de ajedrez, y sí funciona. Como parte del tema, revisando las publicaciones de algunos grupos de ajedrez de Facebook, me encontré que algunas personas citan la frase de Blackburn, que dice así: el alcohol aclara la mente. Y esto de cierta manera es verdad, ya que cuando una persona consume alcohol, el cerebro bloquea el aprendizaje de nueva información, y así el cerebro tiene más recursos para usar otra información aprendida y la usa óptimamente. Pero si esto de consumir alcohol se hace un hábito, deteriora varias partes del cerebro. Ahora imagínate una persona que solo ejercita una parte del cerebro más que otras y luego consume alcohol. Lo poco o mucho que sabe lo deteriora lentamente, hasta que pierde el control de una sección del cerebro, haciéndolos decir o actuar de maneras que pueden ser éticamente debatibles. Algunos ejemplos de los efectos negativos del alcohol en algunos ajedrecistas son los casos de Bobby Fischer, Alexander Alekhine y Mikhail Tal. Hasta donde se sabe, este vicio deterioró sus estilos de vida y su salud. Así que no tomes, no fumes, no te drogues. Hay jugadores de ajedrez que han demostrado que no es necesario tener una adicción para estar dentro de la élite ajedrecista. Por eso, algunas personas recurren a ciertas sustancias que alteran su sistema nervioso para poder ejercer, o como dicen coloquialmente, agarrar valor para realizar ciertas actividades. No lo necesitas, el conocimiento y el control ya está en ti. Si te preguntas cuáles son mis fuentes de información, son tesis de las siguientes universidades: tesis de Óscar González de la Universidad de Colima, tesis de Quintana Rodríguez Ormella Marisela de la Universidad Técnica de Babahoyo, tesis del Dr. Roland Grabner de la Universidad de Graz, tesis de Mendoza Realpe Carla Andreina y Valareso Pesantes Sofía Caridad de la Universidad de Guayaquil, tesis de Aldaz Tandaya Manuel Ricardo de la Universidad Técnica de Ambato y la investigación del Dr. Antonio Damasio de la Universidad de Harvard. Para finalizar el video, responderé a la pregunta que nadie me ha hecho, pero es importante responderla, y es: ¿cómo piensa un gran maestro de ajedrez? Piensan así como te lo imaginas. Calcula varias jugadas en un periodo corto o largo de tiempo, dependiendo la posición de la partida de ajedrez que tengan enfrente. Pero, ¿por qué tienen esa capacidad de cálculo? Para esto voy a ejemplificarlo. Digamos que eres bueno y te gusta realizar una actividad en específico, ya sea un deporte o tu trabajo. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho jugar un videojuego que se llama Halo Combat Evolved, la versión multijugador. Al principio era muy malo, pero como me gustaba mucho, empecé a mejorar de poco en poco. Casi
casi diario dedicaba al menos un par de horas en mejorar. Esto me llevó a grabar algunas partidas, reproducirlas en cámara lenta para ver dónde exactamente tenía que disparar para liquidar a mi contrincante. Lo entendí, lo practiqué y con el tiempo me hice un buen jugador del videojuego. Incluso en torneos que realizaban por internet llegué a ganar varias ocasiones, pero todo fue por interés propio. Pasando esto al ajedrez es lo mismo. Puede que te guste el ajedrez, puede que te apasione, pero hay otra persona que le gusta más y que le apasiona más el ajedrez que a ti. Obviamente la dedicación al estudio y a la práctica son diferentes. Hay personas que dicen que estudian 8 horas diarias de ajedrez y para algunas personas esto se les hace algo increíble, pero si te digo que hay personas que dicen que juegan videojuegos 8 horas diarias, muy seguramente me dirías, yo conozco a personas que incluso juegan hasta más horas. Imagínate la dedicación, porque aquí ya no solo se trata de jugar, divertirse y pasar un buen rato, se trata de ser el mejor, y ambos casos son disciplinas, que cuando te apasiona algo ni siquiera te da flojera estudiarlo. Esto es lo mismo que les pasa a los jugadores de ajedrez que en su momento llegaron a ser campeones del mundo. Les apasionó tanto el juego que se quedaron bien enviciados y eso los hizo llegar a la cúspide del campeonato mundial. Ahora, ¿de verdad te preocupa tanto ser el mejor que todos en ajedrez? Si es así y no te pones a estudiar ni a practicar ajedrez como lo haría un apasionado, ¿crees que vas a mejorar de la nada? Puedes jugar ajedrez y puede que te guste mucho hacerlo, pero para llegar a un nivel profesional hace falta más que solo gusto. Necesitas mucho esfuerzo, dedicación y disciplina. Esto aplica para cualquier cosa que te guste y desees realizar. Retomando el ejemplo del videojuego que me gustaba mucho, cuando alguna vez platiqué con un jugador de MLG, que en aquel entonces era un grupo de videojugadores profesionales, me mencionó que para mejorar tuvo que invertir tiempo y dinero, comprando un mando, un teclado, mouse, diadema, condicionó su habitación, que todo fuera ambientalmente perfecto para su aprendizaje, y si yo grababa videos y los reproducía en cámara lenta para ver dónde tenía que disparar para liquidar a mi contrincante, él fue aún más lejos, ya que él analizaba coordenadas, bugs de mapas, cronometró tiempos de recargas de armas, de vida, de escudo e hizo muchas cosas más. Ahora, si esto lo aplicamos al ajedrez, te darás cuenta que si quieres ser el mejor de todos, no solo basta con ver videos, jugar partidas y estudiar, tienes que analizar, y esa es la parte más importante. Si lo que buscas es mejorar en el ajedrez, analiza. Si analizas, mejorarás. Obviamente no de la noche a la mañana, es un trabajo bastante arduo y largo, pero con el tiempo aumentará tu capacidad de razonamiento. Imagínate grandes maestros de ajedrez que empezaron desde pequeños, toda su vida o la mayor parte de ella han dedicado su vida al juego, ya sea porque les impusieron el juego o por voluntad propia. El punto es que llevan muchos, pero muchos años practicando ajedrez, y como te lo mencioné anteriormente, a lo mejor ellos de más pequeños tardaron en comprender algunas cosas, pero puede que tú comprendas más rápido los temas. Cada mente es un mundo diferente, así que no te agüites, en vez de preocuparte, ocúpate. Todavía en este tema se puede profundizar más, hablar de personas que pudieron ser campeones mundiales de ajedrez como Maxime Vachier-Lagrave, Carl Schlechter, entre otros personajes históricos más que tenían un buen potencial para alcanzar el título del campeón mundial, pero no pudieron o no quisieron luchar por el título. Sus razones tienen o tuvieron, pero eso es tema para otro día. Así que en conclusión, ¿un ajedrecista tiene mayor coeficiente intelectual que una persona promedio? Esto es falso, porque como practican ajedrez, desarrollan su capacidad de razonamiento, entonces entienden las cosas un poco más rápido que el promedio, pero eso no significa que tengan una mente superdotada. Ya vimos el ejemplo de Garry Kasparov y el de Magnus Carlsen. Y bueno, esto ha sido todo el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya entretenido o te haya servido de algo. Nos vemos en el próximo video. Chao y hasta la próxima.